está pensando bastante bien esta persona. Sin embargo, igual esta persona necesita conectarte, necesita hablar contigo, necesita decirte cosas, necesita hablarte en persona. Hay una gran tristeza. Desconectó, se desconectó, pero esta persona igual tiene una gran tristeza. Hola, hola, mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver para mis queridos y adorados la lectura para mi gente bella. Empezamos primero con estos solteritos. A ver qué es lo que tienen que decir estos solteros o para estos solteros. Vamos a ver qué hay, qué te dicen, qué cositas hay por allí. Tú quieres algo nuevo definitivamente. Ya tú no quieres como que nada del pasado. Ya tú lo que quieres es que haya algo nuevo en tu vida. Vamos a ver entonces qué podría ser eso. Estamos aquí haciendo este corte, pero antes que nada quiero sacar por aquí unas cartitas. A ver qué cositas te quieren decir, mi querido y adorado solterito. Vamos a ver aquí. Libra soltero, Libra soltera. ¿Qué hay para esta gente? Vamos a ver. Que te ponga, que seas optimista acerca de tu vida amorosa, te lo están diciendo. Que tengas pensamientos, piensa positivamente y con fe para atraer el amor a tu vida. ¡Wow! Mira esto, pues qué bonito. Voy a dejar esta carta por aquí. Sí, la voy a poner aquí y vamos a ver un mensajito para ti. A ver, me gustaba tu forma de conquistarme, pero cuando supiste que te estaba amando, perdiste los detalles. ¿No les ha pasado a muchos de ustedes esto? Que después de que te conquistan e insisten y te buscan y te llaman y te dicen ¿y dónde te pongo que no te me vayas a quebrar? Y te ponen en un altar. Eso sí, cuando empiezan a ver que ya tú estás cediendo y que de verdad estás empezando a amarle, entonces pierden la emoción, ¿verdad que sí? Por eso es que uno siempre, como decir, tiene que dejar un poquito a la imaginación, dejar siempre el misterio. Eso es importante y para alguien se le está mandando este mensaje. Sí, señor. Vamos a ver por aquí también qué otra cosa nos dicen antes de abrir las cartas. A ver qué otra cosita nos quieren hablar aquí, mi querido y adorado Libra. Veamos qué nos dicen. Vamos, saquemos por aquí una cartita. Esta puede ser. Le dices, probablemente le dices tú o te dicen, no sé, no te quiero ver más. ¿Y eso por qué será? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver a quién le puede estar resonando esto. Sí, señor. Vamos a ver entonces. Aquí esta cartita y dice, no esperes, haz que te espere y mira lo que pasará. Oye bien. Importante esto que te están hablando, muy importante. Ok, ahora sí, vamos entonces a ver qué nos quieren decir el fondo de estas cartas. Pongamos acá, pongamos aquí. Aquí veo que sí, definitivamente hubo, como decir, un gran dolor en algún momento. Hubo así, inclusive como remordimientos que hubo acá en esta situación. Y sí que te veo todavía un poquito, digamos, mi soltero, un poquito como triste. Quizás ya pasaste mucho, fue bastante fuerte, bastante dura esta situación que tuviste que pasar, pero estoy notando pues que definitivamente, gracias a Dios, te estoy notando que en verdad ya como que tú has cerrado ese ciclo, ya como que las cosas ya vienen cosas nuevas, ya de verdad es cierto, de vez en cuando te da una pequeña depresión porque te sientes solo o sola, pero no por el hecho de que estés pensando en ese pasado ya. Yo veo aquí que más bien para esos solteros de verdad, aquellas personas que no están esperando nada del pasado, estoy notando que sí, que ya de verdad esto ya como que se acabó, como que ya no hay quizás ese dolor porque cerraste ese ciclo. Definitivamente, sí. Déjame sacar aquí otras que faltan, otras cartas que faltan. Viene alguien
te vas a enterar de una verdad que alguien te va a decir. Aquí vienen para ti llamadas inclusive. Alguien que va a hablar contigo, ¿sabes? Pero alguien que va a decirte cosas que en verdad tú no te imaginabas. Cosas que de verdad te van a sorprender. Alguien que definitivamente te va a sorprender con algo. Sí, señor. Mira, yo veo por aquí que viene para ti un nuevo ciclo. Viene nuevamente esa rueda de la fortuna a lanzarse ante ti. Y veo que hay alguien que quiere entrar a una relación contigo. Aquí no tienes por qué preocuparte. Te estoy notando ya que viene, que tienes que estar súper convencido o convencida de que tienes que estar optimista ante todo esto. ¿Te recuerdas lo que te dijo, lo que te dijeron los ángeles del amor? Tienes que estar optimista ante esto. Así que viene para ti una nueva relación. Eso no lo puedes evitar. Lo único es que tú tienes que tener, y te lo dice aquí ya de una vez el tarot, te lo dice, que en la próxima relación que tengas, que hay que saber cómo se trata esa relación, cómo vamos a trabajar con respecto a esa relación, no volver a cometer los errores que se cometieron antes, pero hay muchas esperanzas de que esta relación se pueda dar. Alguien pueda estar también pensando en llamarte, alguien pueda estar pensando en buscarte, alguien está analizando la posibilidad de de una relación para contigo. Sí que te lo digo. Mira, aquí lo estoy viendo. Aquí está la persona, ¿ves? Aquí está la persona entrando a tu vida. Es verdad que sí, se hacen realidad unos cuantos sueños que tú tenías. Hay un cambio de ciclo que viene para ti. Mucha alegría en esta situación. Y sí, es cierto que a lo mejor las decisiones de amor no se hacen tan rápido, no van a ser tan rápidas ya, pero sí es algo que va poco a poco a empezar a darse. Sí, señor. Claro que sí. Alguien que empieza de una buena vez a querer entrar en la relación. Hay una gran decisión que vas a tomarla. No va a ser tan fácil esta decisión, perdón. Te voy a decir algo también. Aquí hay comunicaciones. Voy a poner la mano aquí porque hay un desnudo. Aquí hay comunicaciones. Aquí hay alguien que viene a hablarte. Alguien que de verdad quisiera tener algo contigo. Y te voy a decir, ¿sabes qué? Para muchos de ustedes, una proposición importante en la que tú tendrás que decidir. ¿Sabes qué decidir? Si te vas con esa persona lejos de donde estás. ¿Qué te parece? Aquí viene una proposición en la que alguien te va a decir, esa persona que puede estar viniendo, quiere irse a trabajar, irse a vivir, o es de otra parte esa persona y está viniendo a donde tú estás, o la conoces por casualidad, digamos, y esta persona va a querer proponerte irse a vivir lejos. ¡Wow, wow, wow! Esta persona viene a proponerte a irse a vivir lejos. Qué interesante está esta lectura, verdaderamente. ¿Quiénes pueden estar aquí involucrados? Vamos a ver. Voy a dejar aquí las cartas. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados. Puede ser un Géminis, puede ser un Capricornio, como puede ser un Aries. Vamos a sacar otras más. Vaya, Virgo, Libra o también Cáncer. Mira pues, ¿qué te digo yo, mi querido y adorado? Así que así son las cosas de la vida. Esa persona que viene, tienes que prepararte porque alguien que quiere quizás tener una relación contigo, pero también irse para otro lado. Es una persona o que trabaja fuera, o que la conociste, o la vas a conocer por unas vacaciones, lo que fuera. Pero aquí hay alguien que quizás no es de tu sector, no es de tu territorio, no es de tu lado. Y de verdad, mira, tantas copas que le salen a esta persona, tiene bastantes sentimientos, muchas emociones esta persona. En verdad sí, mira, deja la tristeza, como te dije anteriormente, ya tú pasaste ese pasado, ya ese pasado, digamos, quedó muy atrás, ya ahora lo que viene para ti son cosas nuevas y quizás alguien que conozcas extranjero,
alguien que no vive en la zona, alguien que vive fuera de tu sitio, que se conocen quizás por unas vacaciones, que tú vas o esa persona viene, lo que sea, pero veo aquí que hay invitaciones para irse a otro lado. Puedes tener la seguridad, no será para todos, pero esta es la noticia que te tengo. Así que bueno, qué bueno, vamos entonces ahora a ver las cartas para aquellas personas que sí están esperando ese pasado, que quieren ver qué es lo que hay para ustedes. Vamos a ver qué nos quieren decir, ¿de acuerdo? Voy a recoger todas las cartas que lancé para mis queridos y adorados solteros. Recojo todo esto por aquí. Y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas ahora para ti, mi querido y adorado. Aquellas personas que están esperando una persona del pasado. Primero que nada, voy a sacar aquí una carta y vamos a ver qué nos dicen esas cartas. A ver qué nos hablan, qué nos pueden hablar, qué nos pueden decir. Digamos aquí hay sentimientos románticos. Me están hablando por aquí. Sentimientos románticos. Los sentimientos son reales y vienen a explorar pues nuevas sensaciones para ti. Sí que te lo digo. Vamos aquí a ver qué nos dicen las cartas. Aquí, qué otra cosa nos pueden hablar para ti, mi querido y adorado Libra, que están esperando a alguien del pasado. Primero vamos y sacamos aquí algunas carticas y te dice que hay una gran química. Esta química más estos sentimientos románticos te podrás imaginar, ¿no? Lo bonito que hay por aquí. Y alguien que te dice, mis lágrimas no me dejan ver quién me está escribiendo. Esto quiere decir que a veces uno, por estar esperando, pensando mucho en el pasado, llega el momento en que uno no ve una persona que pueda estar nueva a tu lado y que te pueda brindar todo el amor del mundo, pero tú no la ves porque tú todavía estás llorando por esa persona del pasado. Es lo que te quieren decir, ¿ok? Así que vamos a ver, salió esta carta. Verse de nuevo. El destino ha decidido que pronto volverán a verse. Vamos a ver pues a quién le puede resonar esta lectura entonces. Vamos y miramos y veamos cuáles son esas próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa persona de interés. Vamos a ver si conoces tu ascendente también. Por favor, trata entonces de conectarte con ese ascendente después de que veas este video y ver qué otras cosas te pueden hablar, ¿sí? Tanto para los solteros como para las personas que esperan el pasado o que quieren saber del pasado, sencillamente. Vamos a ver qué nos dicen aquí el corte. Mira el corte, lo que nos habla. Ajá, mira pues, hay una comunicación, eso sí que te lo digo. A pesar de que no hay conexión, digamos, como una pequeña contradicción acá, pero hay alguien que viene a hablarte. Aquí se está viendo que hay alguien que viene a hablarte. Es cierto que han habido ciertas confusiones acá. De verdad no sabes cómo está todo. La conexión que tú has cortado acá es que esta persona ahora está como convencida de que es muy duro olvidarte y ahora quiere conectarse. Quizás esa misma persona cortó lazos comunicativos contigo, quizás cortó comunicaciones, quizás te hizo a lo mejor un contacto cero, probablemente, y ahora esa persona, sabiendo y dándose cuenta que haga lo que haga, no ha podido olvidar, que le ha sido muy duro olvidar, esta persona quizás quiera que contactarte, sí señor. Recuérdate que aquí, como dicen por allí, hay mucha química probablemente, o sea, se quieren, terminó la relación, pero no han dejado de quererse, definitivo. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen por acá. Hay mucha tristeza, sí que te lo digo, tristeza en el alma. Hay desconfianza también, tú todavía tienes cierta desconfianza por esa relación, por lo que haya pasado, por lo que sucedió, y quizás a lo mejor esa persona sí decidió, se atrevió, digamos, a cortar contigo esa comunicación y ahora súper convencida de que esto no puede hacerlo. Fíjate tú, yo te veo a ti, Libra, que realmente tú sigues tu vida normal,
como que no te estás dando, entre comillas, mala vida por esta relación. A lo mejor lo estás disimulando un poco, pero tú quieres o tienes que continuar con tu vida, lógicamente, ¿verdad? Pero sí se ve que te fuiste, quisiste como hacer un cambio porque realmente te dabas cuenta de que esta relación o esta situación no estaba, como decir, de todas bien. Decidiste irte, pero estoy notando que alguien quiere nuevamente conectar contigo y hacer como especie de como concretar de nuevo algo contigo. Hay alguien que se da cuenta y está, como digo, está cayendo en cuenta que en verdad tienes razón al actuar de la manera que estás actuando. Esta persona sabe muy bien que en verdad tienes toda la razón de actuar como lo estás haciendo y lo está analizando, lo está pensando bastante bien esta persona. Sin embargo, igual esta persona necesita conectarte, necesita hablar contigo, necesita decirte cosas, necesita hablarte en persona. Hay una gran tristeza. Se desconectó, pero esta persona igual tiene una gran tristeza. Está convencida esta persona de que será muy duro olvidar y por algo o por ese motivo ahora quiere contactarte. Fue quien desconectó, pero ahora quiere conectarse contigo. Sí, señor. Lo que pasa es que tú con cierta desconfianza has querido, pues, digamos, salirte, irte, darle, como decir, una brecha de olvido o de tiempo, de indiferencia, de silencio, para ver qué pasa. Pero no con la relación, sino contigo. A ver qué realmente pasa contigo. Porque en este caso no es esperar por esa persona. No te veo esperando. Te veo que tú estás dando un pase para ver qué va a pasar contigo y tu vida. A ver si continúas, qué es lo que sucede, cómo va a ser el futuro ahora para ti. Yo te estoy viendo que en verdad, honestamente, no serán para todos, pero yo estoy notando acá que realmente tú estás como sigues tu vida. Estoy notando que no te estás, no te veo tirado al abandono, esperando esa persona. Todo lo contrario. Estoy viendo que tienes cosas que hacer, que tienes muchísimas cosas por qué preocuparte, además de eso, ¿no? Claro, lógicamente que también eso es parte de la cuestión de la vida, pero no te veo como que esto sea ahorita para ti una prioridad, ¿no? Vienen noticias que no van a ser tan rápidas, pero sí, mira, por ley divina. Esto se da por ley divina. Y fíjate tú que tienes 3 arcanos mayores aquí. Por ley divina esto se está dando. Hay alguien que ha querido olvidar fuertemente. Ha querido olvidarte y no ha podido. Convencido o convencida de que es muy duro olvidar, quiere conectarse de nuevo. Mi querido Libra, ahí sí que te lo digo. Mira, aquí estoy viendo a ese alguien. Mira, tú también como que en el fondo quisieras darle la oportunidad si así se presentara. Pero una persona que de verdad la está pasando bastante dura porque necesita volver a donde está y esa persona sabe que quien tiene que regresar es esa persona. Te veo tan ligero, te veo tan light, te veo tan tranquilo, tan tranquila, te veo tan en tus cosas que de verdad mira de qué manera te está mirando esa persona. Te está mirando con la energía de la emperatriz. Así seas tú un hombre el que me esté viendo. La energía de la emperatriz puede ser para un hombre o para una mujer. Y esta energía de la emperatriz es la energía de que te ve radiante, que te ve diferente, o te siente, o te palpa diferente energéticamente. Y entonces mira, esta persona, claro, se siente que a lo mejor ya no le vas a pelar, como dicen, no le vas a mirar, ya no le vas a ver, pero yo diría que esto es cuestión de que esa persona lo intente, porque estoy notando que aquí te estoy viendo que tú, como quien dice, como que recibes, como que si esta persona intenta hablarte, tú como que recibes esa llamada, como que tú no te niegas, como que tú dices, ok, vamos a hablar, vamos a conversar, porque el destino quizás ha decidido que pronto van a verse otra vez, ¿sabes?
Aquí lo estoy notando y aquí me lo está diciendo esta carta. El destino ha decidido que pronto volverán a verse. Sí, señor. Por la química que hay, como estamos hablando acá, por los sentimientos románticos que hay en el aire. O sea que quizás no es que te estés muriendo, que estás diciendo, me muero sin esa persona. No lo veo. Pero sí veo que hay posibilidades de que tú le puedas volver a aceptar. Mira, un Aries, un Libra o también un Leo pueden estar aquí presentes, ¿ok? Puede ser un Aries, un Libra o un Leo. Vamos a seguir sacando, puede ser un Piscis, un Géminis o también un Tauro. Entonces, ¿qué te puedo contar, mi querido? Así que así son las cosas para esas personas del pasado que están esperando a alguien del pasado. Hay muchas posibilidades, no te preocupes, hay posibilidades, pero mira, te pide reconciliarse, date cuenta, te pide reconciliarse. Fíjate, vuelvo y repito, no te veo como decir, me estoy muriendo por esa persona, tiene que volver. Por lo menos a los que les estoy leyendo, no será para todos. Estoy notando que tú sigues tu vida normal, que si esa persona no llegara a presentarse en algún momento, puedas tener tú quizás una opción más adelante, lógicamente, porque no estoy viendo acá opción alguna, más adelante una opción para ti. Probablemente pueda ser una opción que ni te la puedas estar esperando, sin embargo puede llegar. Así que no te veo con las ansias desesperadas de decir necesito que venga alguien a mi vida ya, no, pero está esta persona del pasado que está muy próxima a acercarse a ti de nuevo, a querer hablar contigo y a encontrarse contigo. Recuerda, el destino ha decidido que pronto volverán a verse. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Un besito y los quiero un montón. Bye bye.